Buenas tardes, muchachas y muchachos, ¿cómo están ustedes? Miren, en el video pasado había comentado que el video pasado es de este tema, del tema de la gráfica circular parte 2, que en este caso es parte 2. Había dicho yo que iba a trazar la gráfica de pastel o circular correspondiente a los cálculos que hicimos en el video anterior. Pero quise hacer un video antes de eso porque me supuse que algunos de ustedes pensaran, bueno, ¿y por qué si en lugar de esta tabla? ¿Por qué no utilizó reglas de 3 o proporciones? Y con las reglas de 3 o proporciones podemos calcular todo eso en lugar de estar haciendo tablas. Ahorita voy a explicarles por qué lo hicimos de esta manera. Para calcular la frecuencia absoluta habíamos dicho que eran los datos que nos da, en este caso la encuesta. Recuerden que era una encuesta acerca de maltrato escolar, y habíamos tenido estos datos. Para maltrato verbal eran 23 alumnos que habían dicho que sufrían maltrato verbal, maltrato psicológico eran 6, maltrato físico 5, maltrato sexual 3 y ciberbullying o ciberacoso 3. El total de alumnos da 40. Y habíamos platicado que teníamos que calcular la frecuencia relativa y hacer todos los cálculos para obtener el ángulo del sector correspondiente para trazar la gráfica. Pero vamos a ver, acabo de comentar por qué no hicimos reglas de 3 para calcular la frecuencia relativa. Podríamos haberlo hecho, ¿verdad? Podríamos haber planteado una regla de 3. Regla de 3. Y podríamos haber dicho, si del total de alumnos que son 40, esto es total, el total de alumnos que son 40, 23 sufrieron maltrato verbal, ¿verdad? 23. Si fuera un alumno, por cada un alumno, ¿cuántos sufrirían maltrato verbal? Y bueno, esto ya lo hemos hecho en clases presenciales. Habíamos platicado que, y también cuando vimos los videos acerca de la regla de 3, videos ya, cuando vimos porcentaje, habíamos dicho que se multiplica en diagonal, y aquí debo cuidar que es del total, son 40, y si fuera 1, que sería el total, debe de ir del mismo lado. Y acá el total son 23, es una parte de 40. Si fuera 1, ¿cuánto le tocaría a ese 1 que sufriera el maltrato verbal? ¿Verdad? Entonces, ya habíamos platicado que se multiplica de forma diagonal y se divide entre el opuesto a mi incógnita, y que quedaba así. En este caso es 1 por 23 entre 40, y eso va a ser igual, esto es igual, bueno, sí, esto es igual a X, ¿verdad? La incógnita, lo que ando buscando. Y si hacemos las operaciones, nos queda que X es igual 1 por 23, pues son 23. ...23 entre 40... Bueno, la pueden hacer con calculadora, pero es la misma división que hicimos en el video anterior, y ya habíamos visto cuánto nos daba. Nos daba 0.575. Si hacen una división 23 entre 40, eso les da. Ya lo habíamos hecho en el video anterior, o lo pueden hacer con calculadora. Y entonces, pues vemos que es mucho más rápido hacer lo que habíamos hecho en el video pasado. ¿Qué hicimos el video pasado? Pues lo único que hicimos el video pasado es que tomábamos, si ven el video anterior de este tema, habíamos visto que simplemente yo dividía 23 entre 40 y obtenía esto. 6 entre 40 y obtenía esto. Y aquí estamos viendo por qué hacemos eso. Porque con la regla de 3, si la planteamos, pues al final, al multiplicar por 1 sigue dando 23 en este caso, y nada más hago la división y es lo que me va a dar los resultados. Si planteo para el siguiente, pues sería lo mismo. Sería de 40, 6 sufren maltrato psicológico. Si fuera 1, ¿cuánto sufriría maltrato psicológico? Otra vez sería 1 por 6 entre 40, y por eso, pues para ahorrar tiempo y no hacer reglas de 3, pues simplemente decimos la frecuencia relativa, la calculamos dividiendo
la frecuencia absoluta entre el total de los datos. Porque si planteamos regla de 3, al final pues eso es lo que hacemos, nada más la división. Y habíamos dicho que al sumar, la frecuencia relativa nos da 1, ¿sí? Porque estamos viendo por cada alumno cuánto sufriría ante cada tipo de maltrato. Por ejemplo, por cada alumno aquí, pues poquito más de la mitad de un alumno sufriría el tipo de maltrato verbal. Por cada uno, pues 15 centésimas de alumno, que es matemático, se puede decir, sufriría maltrato psicológico, y así cada uno de ellos. Bueno, aún con la explicación que di, a lo mejor algunos de ustedes que son muy sabios matemáticamente, pues yo diría que todos, dirán, bueno, sí, pues lo hizo por respecto a 1, ¿y por qué de una vez no lo calcula con respecto a 100? Y así él dice que está ahorrando pasos, pues en lugar de hacer por cada uno la frecuencia relativa, porque de una vez se vaya al porcentaje. ¿Por qué no lo hace por 100? A ver, vamos a plantearlo con 100. Que digamos, a ver, vamos a plantear la regla de 3 para el maltrato verbal. De cada 40 alumnos, 23 sufren maltrato verbal. Aquí está, ¿verdad? De cada 40. Entonces, de cada 40 alumnos, 23 sufren maltrato verbal. Si lo queremos por porcentaje, pues en lugar de decirlo por cada uno, vamos diciendo por cada 100. Si fueran 100 alumnos, ¿cuánto sufrirían maltrato verbal? Y ustedes dirán, ya se brinca a calcular la frecuencia relativa y se va directamente a los porcentajes y avanza más rápido. A ver, bueno, sí, vamos viendo. Entonces aquí, de acuerdo a esto, pues otra vez, el total si son 40, son 23 los que sufren maltrato verbal. Si fueran 100, otra vez el total, ¿cuántos sufrirían maltrato verbal, verdad? Este es el total de alumnos. Bueno, entonces otra vez, en diagonal, multiplicamos y dividimos entre lo opuesto al incógnito. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que sería 100 por 23 entre 40. Y aquí, al multiplicar por 100, pues nada más tengo que aumentarle 2 ceros al 23, ¿verdad? Me da 2300. Entre 40, pues para hacerme división más fácil, según vimos el video anterior de este tema, cancelo un 0 y un 0, que es como si dividiera entre 10 y entre 10, porque los dos son divisiones entre 10, porque los dos terminan en 0. Entonces simplemente voy a dividir 230 entre 4. 230 entre 4, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 2? 0. En el 23, 5. 4 por 5, 20. 7. 4 por 7, 28 para 32. Y 20 entre 4 a 5, 0. Nos da 57.5, que es lo mismo que yo tenía aquí. Y usted dirá, ya ve, pues no tenía que haber calculado la frecuencia relativa, aunque plantear regla de 3 lo puede hacer más rápido. Sí, lo puede hacer más rápido. Pero si ustedes se fijan, eso es una mentira. Les voy a decir por qué. Porque aquí yo nada más hice la división y saqué por cada alumno. Y para sacar por cada 100 no tuve que plantear regla de 3. Simplemente, ¿qué hice? Como es por cada 100, entonces como si multiplicara por 100. Y yo expliqué en el video pasado que al multiplicar por 100 la cantidad aumenta 100 veces. Por lo tanto, el punto decimal se recuerda hacia la derecha 2 lugares, porque el sistema es decimal, va de 10 en 10. Con 10 décimos formo... Con 10 centésimos formo un décimo. Total, que aquí recorro 2 lugares. Y aquí 2 lugares, que es lo mismo que expliqué en el video pasado. Y entonces, al hacer esto, pues ya me dan los resultados. Aquí ya está. Si yo multiplico por 100, para tener porcentajes, que es por 100, pues me da lo mismo que yo tengo allá. Esto. Y me evito estar haciendo tanta operación, ¿sí? Simplemente lo único que tengo que hacer es dividir cada valor de frecuencia absoluta entre el total y luego recorrer el punto decimal 2 lugares porque para que sea por ciento me tiene que dar la suma del 100, aquí me tiene que dar 1 porque es por cada un alumno cuánto sufre cada tipo de maltrato. Y acá ya multiplica, ya expliqué, esto ya no lo voy a explicar porque lo expliqué en el video pasado, cómo se calculaban los ángulos correspondientes a cada sector. Y entonces vemos que es mucho más rápido
No quiere decir que la regla de 3 no sirva. Claro que la regla de 3 sirve y también las proporciones sirven. Pero en este caso, para este tema de estadística, pues los matemáticos se les ocurrió que era mejor hacer una tabla donde tuviéramos, en este caso, la característica que es el tipo de maltrato, la frecuencia absoluta, o sea, el número de datos de cada tipo de maltrato, la frecuencia relativa, que es dividir el valor de frecuencia absoluta entre el total de los datos, y para tener el porcentaje, pues nada más recorrer los lugares y luego ya hacer lo que hicimos en el video pasado para calcular el ángulo sector correspondiente. Entonces vemos que sí, ese es el motivo por el que no plantea reglas de 3. Es mucho más rápido hacerlo de esta forma. Y no es idea mía, es idea de los matemáticos que de hace mucho tiempo se dieron cuenta que era mucho, en este caso para estadística, para este tema, hacerlo de esta manera es más rápido. ¿Verdad? Bueno, muchachos, que estén bien, nos vemos, hasta la próxima, adiós.